Muy feliz martes a cada uno de ustedes y cuando comenzamos este mes de junio, en este día primero ya, mes del Sagrado Corazón, escuchamos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12 del versículo 13 al 17. Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de las afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tienden trampas? Muéstreme un denario. Cuando se lo mostraron, les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor. El Evangelio de este día es una trampa enorme que le ponen a Jesús. La pregunta es una pregunta que quiere poner a Jesús en un entredicho. De hecho, los fariseos y herodianos eran dos grupos antagónicos en la época de Cristo. Por un lado, los fariseos no estaban de acuerdo con la ocupación romana y además eran los que regían o llevaban la tradición más estricta en el cumplimiento de la ley. Por otro lado, los herodianos era el grupo a favor de la ocupación del Imperio Romano y eran aquellos que pertenecían a la corte de Herodes y entonces estaban muy vinculados a la ocupación del pueblo romano y cómo ellos también se habían en cierto modo enriquecido a partir de esta participación en este gobierno de este imperio. Bueno, ante la pregunta del impuesto, es una pregunta claramente tramposa. Si Jesús decía que había que pagar el impuesto, los fariseos lo iban a acusar a Jesús de ser partidario también de Herodes y de todo el sistema que vivían. Pero si decía que no había que pagar el impuesto, los herodianos lo podían acusar de sedicioso. Entonces, la pregunta encerraba en sí esta trampa. Pero Jesús vuelve a recordar algo: la autonomía. La autonomía en lo político y la autonomía en lo religioso. Si queremos también nosotros responder en esta historia, tenemos que trabajar aquí y ahora en lo que nos toca, pero no olvidando que todo está en dependencia de Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, las realidades temporales tenemos que enfrentarlas con lo que ellas son, poner el mayor empeño, no abstraernos de las circunstancias políticas, sociales que nos tocan, y como cristianos tenemos que estar insertos en el mundo, pero también no olvidando que nuestra vida está en dependencia de Dios. Él es el que sostiene toda la existencia. En Él tenemos que poner nuestra confianza y nuestra esperanza. Hoy día nos toca esta historia en la cual tenemos que enfrentar las distintas circunstancias que nos tocan: cuarentenas, pandemia, situaciones sociales, económicas, y donde tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos en el aquí y ahora, pero con una perspectiva de eternidad, porque al final tenemos que descubrir que es Dios el que sostiene todo y el que nos anima en el camino. A Él tenemos que dar la honra y la gloria, a Él tenemos que ofrecerle lo mejor. Y toda esta realidad temporal en la que nosotros estamos insertos, tenemos que también transformarla a la luz de la fe, dando lo mejor de nosotros. Creo que en ese sentido no hay un conflicto entre lo temporal y lo divino, sino que al contrario, esto temporal es una llamada que nos hace el Señor hoy día a trabajar, a poner nuestras manos ahí, insertas en este mundo, pero con esta perspectiva de Dios en la cual Él también quiere tener un lugar en nuestros corazones aquí, pero también nos invita a mirarlo porque un día partiremos también a su encuentro. Que tengan un feliz día martes y el Señor les acompañe.